Capítulo 110. Vol. 2. La ley en la Tierra. La cámara barrió el suelo, un largo paneo mientras las lentes enfocaban. Tenían que ajustarse para una iluminación extraña. Su sujeto, muy por debajo, estaba envuelto en la sombra y la penumbra de un atardecer. La escasa luz, la danza parpadeante del fuego y los fuertes rayos de las luces industriales, solo perturbaban y enturbiaban aún más esa oscuridad, iluminando el suelo mientras las cámaras seguían observando detenidamente la destrucción bajo ellos. Sin embargo, mientras se ajustaban, una nueva luz floreció en su enfoque cuando nubes de humo y fuego estallaron en el campo de visión de las cámaras, iluminando brevemente el entorno mientras éstas avanzaban, haciendo zoom. Al profesor Ozpin siempre le había parecido inquietante poder rememorar imágenes como esta. A menudo, estas grabaciones se tomaban fuera de los límites del reino, durante la observación de Grimo en misiones de reconocimiento para una futura misión. La capacidad de observar lo que una vez fue, desde una perspectiva tan elevada y alejada de la amenaza inmediata, era útil. Extraño y desorientador a veces, pero útil. Estar desconectado de la lucha facilitaba ver las cosas desde otra perspectiva. Ver lo que no se podía ver desde tierra, en medio del caos. En algunos casos, se utilizaba para monitorear eventos en curso de mayor envergadura, evacuaciones, campañas de exterminio a gran escala y cacerías. En al menos una ocasión, recordaba que se utilizó tras el desastre de Mountain Glen para intentar localizar supervivientes. Aunque el número de supervivientes localizados fue escaso, había sido un pequeño consuelo para el suceso. Ahora se trataba de un evento ocurrido en el propio valle, que le mostraba el daño causado por su propia desatención. Solo podía preguntarse si habría sido peor de no haber sido descubierto. El daño físico se reparó con bastante facilidad, las estructuras se reconstruyeron y los cráteres se rellenaron. Los Bullets dañados en la batalla que no pudieron repararse pudieron reemplazarse, y la recuperación del Dust y las armas robadas también fue una gran ayuda. Todo esto sirvió para reforzar la moral del reino a largo plazo, porque todo había terminado bien. El trabajo sería, como mínimo, un pequeño estímulo para la economía local. Pero el verdadero costo no se podía calcular únicamente en horas de trabajo y gravámenes. A veces se perdía un valor más intrínseco. Mientras la cámara recorría la escena, pudo ver la cantidad de Bullets confinados en esa pequeña zona de los muelles. Cómo estaban esparcidos como los juguetes abandonados de algún gigante, con fuego y humo danzando hacia el cielo nocturno mientras yacían aparentemente, y quizás con razón, olvidados. Con cada instante que pasaba, más muelles aparecían a la vista, iluminados por nuevos y vibrantes destellos de luz ardiente. Fue entonces cuando apareció el verdadero tema de las grabaciones. Entre los escombros y la destrucción se movía la imponente silueta de una máquina de guerra. El paladín atlesiano, como Ozpin había aprendido. Lo que se suponía que sería una mejora en la forma en que los cazadores podían repeler las incursiones de los Grimm, ahora era poco más que una herramienta de devastación. Los cañones de sus brazos se iluminaban al lanzar rayos de energía, y los misiles centelleaban al salir disparados de sus hombros. Mientras surcaban el aire, solo unas sombras tenues mostraban lo cerca que habían estado de alcanzar a sus objetivos. No sé si debería sentirme aliviada de que su máquina no haya dado en el blanco, dijo Glinda, observando la grabación junto a Ozpin. Aliviada por el bien de nuestros estudiantes, pero decepcionada por quienes podrían necesitar su ayuda en el futuro. Era un prototipo de demostración, dijo Ironwood, con una voz que se oía desde más allá del holograma que reproducía la grabación. Planeamos solucionar muchos de los problemas con los modelos de producción que hemos estado ensamblando. Dudo que quisieras ver la grabación solo por eso, de todas formas. Así es, respondió Ozpin, mientras seguía observando las imágenes que se desarrollaban frente a él. Según el general, había enviado algunas mantas por adelantado para explorar lo que sucedía en los muelles. Si bien planeaba enviar a sus tropas con todas sus fuerzas disponibles, no hacerlo a ciegas era lo más prudente. Sin embargo, pretendía que se mantuvieran alejados de los muelles para no darle al colmillo blanco más advertencias de las que pudiera evitar. Sin embargo, al iniciar su aproximación, los pilotos se dieron cuenta de que alguien ya se les había adelantado y habían optado por un barrido más directo de la zona. Tras informar de esto al mando a bordo de la nave insignia, cambiaron el propósito de su exploración de reconocimiento inicial a respuesta y despliegue de emergencia, sabiendo que cuanto antes entrarán en el campo, más probable sería que prestaran ayuda. Solo para que la lucha hubiera terminado cuando finalmente llegaron.
Al revisar las imágenes, tomadas apenas unos minutos antes de que llegara el equipo de respuesta, no fue difícil entender por qué. Un total de 9 combatientes se enfrentaron al colmillo blanco en los muelles. Al observar las imágenes, Ozpin pudo contar al menos 8 de ellos, quienes se enfrentaron directamente al paladín. A pesar de la aparente ventaja que debería haber tenido la máquina más grande, los 8 combatientes la superaban claramente en maniobras, golpeando repetidamente y con fuerza contra puntos clave. Tampoco fue una lucha limpia por su parte. Con demasiada frecuencia, apenas lograban esquivar la munición entrante o evitar ser golpeados por los enormes puños de la máquina. En al menos una ocasión, hacia el final del segmento en particular, Ozpin observó a uno de ellos recibiendo el impacto de un cañonazo, un impacto que supuestamente estaba diseñado para derribar de inmediato a algunos de los Grimm más fuertes registrados. Sin embargo, según sus propios recuerdos, todos habían estado presentes y contabilizados. Lo que significaba, como mínimo, que habían sobrevivido a semejante ataque, lo que suponía que requería bastante suerte. Una exhibición impresionante. Pero había uno más que aún no se había revisado. Uno que, según el general, era de tanto interés como el excepcional desempeño de sus estudiantes durante semejante crisis. Cuando la embarcación en la que estaba montada la cámara comenzó a inclinarse hacia el camino por el que había venido, tomó otra fotografía larga y panorámica de los muelles de abajo. Reveló la escena de una segunda batalla, que se desarrollaba bastante cerca de la primera, pero con mucha más gente involucrada. Una que pudo reconocer por los informes que había recibido durante las últimas horas. Reveló la visión de docenas de colmillos blancos, muertos y moribundos, mientras otros intentaban defenderse en vano. Otra máquina, una cuadrúpeda con la que Ozpin no estaba tan familiarizado, acechaba lentamente y se arrastraba tras la batalla que avanzaba sin cesar, persiguiendo a la que todos los colmillos blancos habían perseguido. Un objetivo que Ozpin apenas reconoció entre las sombras, pero del que de todos modos podía aventurar una suposición razonable. Mientras la cámara enfocó esta segunda batalla, se movió y enfocó rápidamente cada uno de los puntos que consideró importantes, tal como lo hizo en la batalla contra el paladín. Enfocó brevemente al colmillo blanco restante, antes de dirigirse a la máquina de 4 patas. Permaneció en la máquina un instante, enfocando y desenfocando. El operador en ese momento estaba conversando con el piloto, explicó Iron War. Al parecer, se trataba de otra máquina que se había perdido hacía unos meses. Asumimos que había sido destruida por lo que pudimos recuperar. Nos equivocamos. Claramente, dijo Glinda mientras observaba la grabación. ¿Pudiste recuperarlo esta vez? En efecto, respondió el general. Aunque con el estado en que lo encontramos, no sé si eso sea un consuelo. Los informes preliminares indican que la mayoría de los sistemas informáticos de a bordo sufrieron algún tipo de sobretensión. La mayoría están completamente fritos. Es sorprendente que siguiera funcionando el tiempo suficiente para grabarlo en vídeo. ¿Y la causa?, preguntó Ozpin. Teniendo en cuenta a quien perseguía, diría que a quien quiera que estuviera dentro de la otra armadura, respondió el general. Después de varios momentos de concentración en la gran máquina, la cámara finalmente se desvió y encontró el último sujeto mientras la nave comenzaba a alejarse, haciendo su viaje de regreso. Entre el humo, la penumbra nocturna y las luces danzantes de fuego y disparos, se alzaba un individuo solitario. Comparado con las demás máquinas que habían protagonizado las imágenes hasta el momento, no había sido particularmente impresionante. Eran grandes, más que cualquiera de los colmillos blancos que los rodeaban, pero poco importaba comparado con la maquinaria que los perseguía. Estaban claramente cubiertos con algún tipo de armadura, pero Ozpin no la reconoció, salvo por un breve vistazo. Llevaban una ametralladora rotativa en la cadera, cuyos cañones giratorios escupían fuego y, presumiblemente, balas a donde quiera que apuntara. Tales armas no eran pequeñas, y quienes las portaban tampoco. Sin embargo, quien la portaba la hacía parecer pequeña. La armadura que llevaban era gruesa y pesada, con tonos plateados y verdes que parecían viejos y deslustrados. Aún así, se movían con paso firme y ágil. Ozpin había visto la armadura meses antes, durante una breve revisión del inventario de cierto individuo. En aquel momento, le pareció extraña. Demasiado grande y pesada para ser una armadura eficaz. Parecía que se había precipitado. Fuera lo que fuese con la armadura que trajo el mensajero 6, había más que unos pocos secretos ocultos. La cámara retrocedió mientras el mensajero acorazado, que Ozpin supuso que era, se giraba para observarla. Mientras lo hacía, la cámara se alejó, hacia el horizonte del reino.
Cumplido su propósito, las naves informaban a la nave insignia. Al finalizar la grabación, abandonó el holograma y se apartó al aparecer el general, quien, desde su lado de la conversación, pasó un dedo por la pantalla. Ozpin notó que parecía recuperarse rápidamente, para un hombre que había sido brutalmente atacado tan solo 2 días antes. Aparte de un aspecto cansado y unas pocas vendas, parecía estar de buen humor. Francamente, estoy impresionado, dijo el general con una sonrisa burlona. Por lo que me contaste, estuvieron presentes en todo lo ocurrido en la prisión la noche anterior y se recuperaron lo suficiente como para rastrearlos y ejecutar un contraataque en menos de un día. No se me ocurren muchos capaces de lograr algo así, y mucho menos teniendo a sus estudiantes. El señor 6 nos prometió que resolvería el asunto a su manera, respondió Ozpin, acariciándose la barbilla. Creo que es seguro decir que cumplió su palabra, e incluso llegó puntual a la reunión posterior a la misión que solicité. ¿De verdad se presentó?, preguntó James, divertido. Sorprendentemente, incluso antes, respondió Ozpin. No había tiempo para preguntas sobre el asunto, pero con los informes que he estado recibiendo, ha llenado bastantes vacíos. Su mano cayó sobre el pergamino que tenía abierto en su escritorio, recorriendo con la vista los diversos medios que cubrían el evento. ¿Cómo va la recuperación?, preguntó. Tenemos un registro bastante preciso del hardware que hemos perdido recientemente, respondió James, mirando su propio pergamino. Aunque las cifras aún no están del todo equilibradas, parecen prometedoras. Que se pueda recuperar algo es una ganancia inesperada. Incluso el daño causado al equipo, aunque no necesariamente positivo, no es una pérdida total. Puede que no esté funcionalmente en nuestras manos, pero tampoco está en las de nuestro enemigo. Se encogió de hombros. Además, proporciona a los ingenieros datos valiosos con los que trabajar, formas de mejorar potencialmente los diseños futuros. Aunque parte de esto nos deje con ciertas preguntas, asintió Ozpin, frunciendo el ceño pensativo. ¿Cómo, por ejemplo, cómo supieron dónde interceptarlo en primer lugar? James frunció el ceño ante el tema, antes de asentir. Mis analistas ya estaban intentando averiguar cuándo y dónde habíamos estado perdiendo hardware. Aunque todavía no han encontrado nada, tener un conocimiento más concreto de lo que perdimos ayudará a reducir las posibilidades. Su mirada se desvió hacia algunos informes que esperaban en su escritorio. Sobre todo cuando parece que algunos de ellos se hicieron pasar por requisiciones formales. Ozpin asintió, pero no dijo nada. Que alguien se hubiera infiltrado en las filas del general lo suficiente como para camuflar también semejante robo era en sí mismo una idea preocupante. Demostraba la seguridad con la que podrían llevar a cabo todas sus acciones, pasadas y futuras, o la seguridad de la información que compartían. Incluso la indecisión que semejante idea causaría era preocupante. De todas formas, habría que seguir adelante. La mirada de James se fijó en una imagen fija de la grabación, tomada cerca del final del individuo con armadura. Voy a suponer que el de la armadura es nuestro amigo en común, el mensajero, dijo James, mirando a Ozpin. ¿Sabías algo de eso? ¿Lo que fuera que llevaba puesto? Sí, aunque no sé qué era, respondió Ozpin. Había asumido que era solo una armadura enorme. Claramente era más que eso. James asintió. Es impresionante de todos modos. El efecto que tuvo en los acontecimientos es innegable. Se reclinó en su silla. Los informes cifran los muertos en cerca de 50, la mayoría por disparos, pero más de unos pocos parecen destrozados o aplastados. Sin contar los daños sufridos por el Escorpio que encontramos parado cerca de los cuerpos. Ni lo que le hicieron al piloto. ¿Es seguro asumir que fue terminal?, preguntó Ozpin. Mucho, respondió James simplemente, haciendo una mueca. Si bien los ingenieros estaban contentos de que uno de los viejos modelos Scorpio regresara en condiciones relativamente funcionales, el equipo de limpieza no estaba contento con lo que había sucedido dentro de la cabina. La describieron como destrozada. El profesor Godwich hizo una mueca. Eso es increíblemente poco profesional, independientemente de la precisión. He visto las fotos. Son totalmente exactas, respondió James con gravedad. Puede que se haya abandonado el desarrollo del Scorpio para favorecer el programa Paladin, pero fue un fallo de diseño que no habíamos considerado. Los ingenieros tendrán que asegurarse de que no sea también un fallo de la línea Paladin. Casi pareces más interesado en las consecuencias del incidente que en el incidente en sí, comentó Ozpin. Esperaba más comentarios sobre las acciones de nuestro invitado en común. La mejor manera de mejorar tus debilidades es que te las muestren, dijo James.
Francamente, casi debería agradecerles a todos por su esfuerzo al demostrar lo que más lo necesita en este momento. Luego sonrió con suficiencia. No supongas que no me interesa lo que nuestro amigo mostró brevemente. Si es responsable de lo que creo que es, entonces me llevaría 5, si estuviera vendiendo. Creo que solo tiene uno, y dudo que estuviera dispuesto a desprenderse de él. A pesar de lo poco que hemos recibido, se ha mostrado reacio, comentó Glinda, encogiéndose de hombros. Aunque después de esta mañana, ¿quién sabe? Eso parece, asintió James. Aunque no sé qué ayuda podría ofrecer si no pudiera arreglarlo solo. Entonces, ¿has progresado? Preguntó Ozpin. James rió entre dientes en respuesta. Tienes razón. A pesar de todo lo que hemos podido reunir con el equipo disponible a bordo, tampoco puedo decir que estemos más cerca de comprenderlo. Tenemos las herramientas, pero no el conocimiento, lo contrario del problema de nuestro amigo el señor 6. Entonces, ¿estás dispuesto a permitirle subir a bordo? Preguntó Ozpin. ¿Esa es la principal preocupación de todo esto? Preguntó James. Como tú mismo admitiste, dijo específicamente que no quería que mi reino se acercara a la tecnología que trajo consigo. A pesar de ello, hemos recibido buena parte de lo que le confiscaron y nos hemos esforzado por estudiarlo, aunque aún no hemos obtenido resultados concretos. Dado lo que hemos visto en las últimas semanas, no parece la mejor opción. Dicho así, no, asintió Ozpin, riendo. Pero está empezando a presionar, y ha demostrado lo que eso puede significar. De hecho, lo he visto con mis propios ojos, respondió James, asintiendo. Permitirle subir a bordo no sería difícil. Concédele las autorizaciones necesarias, asegúrate de que la información confidencial permanezca oculta, y podríamos lograr grandes cosas rápidamente. Su mirada se fijó en Ozpin. Pero si los acontecimientos recientes demuestran algo, puede que no le haga gracia la mera idea de que tengamos su tecnología, y mucho menos que la estemos estudiando como hasta ahora. No, pero quizás sea un riesgo que debamos aprovechar, replicó Ozpin. Sus acciones demuestran buenas intenciones, y no está fuera de sí. Solo hay que hacerle ver, y creo que puede serlo. Si se aborda correctamente. Igual que lo que pasó con Azel Reinhardt, preguntó James, con la mirada fija. No he olvidado cómo terminó aquella conversación, ni mis exploradores han vuelto a verlo desde entonces. Ozpin apretó la mandíbula al recordar aquel día, hacía ya algunos años. Dar una noticia así nunca era fácil, sobre todo tratándose de lo que le había sucedido a Reinhardt. Por su larga experiencia y sus propios fracasos, nunca lo fue. La situación del señor Reinhardt era diferente a la que enfrentamos ahora, replicó Glinda. No hace falta recordarles que tenemos nuestro propio horario y que cada día nos retrasamos más. No, no hace falta que nos lo recuerdes, asintió James con un profundo suspiro. Y tienes razón, no digo que no lo seas. Simplemente no podemos permitirnos ser demasiado cautelosos. No ahora que está claro que, de alguna manera, lo que estamos haciendo podría no ser tan seguro como creíamos. El general se pasó una mano enguantada por la cara y empezó a rebuscar entre los papeles de su escritorio. Empezaré a hacer los preparativos para que nuestro amable cartero nos visite, intentaré que todo se traslade a lugares donde no pueda verlo. Dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos la semana que viene, quizá pueda invitarlos a él y a sus compañeros. Quizá acepte, si creo que lo que va a pasar sí lo acepta. ¿Cuál es? Preguntó Ozpin. Ironuot les dedicó a los profesores una sonrisa cansada. Bueno, ya no está pasando desapercibido, con ese casco puesto todo el tiempo. Si Port se enteraba de la noticia, podíamos decir con seguridad que estábamos en serios problemas. Si los estudiantes lo sabían, eran solo chismes. Si los responsables lo sabían, era prácticamente la verdad. Los rumores podían correr todo lo que quisieran, pero en cuanto se hacen realidad, tienes un problema. Era seguro decir que íbamos a tener un problema. Era solo cuestión de tiempo para que se revelara, algo que normalmente habría sucedido bastante rápido. Pero, en cambio, logramos pasar la clase de Port sin incidentes notables. Claro, había una sensación extraña en el aire, y más de una vez habría jurado que la gente estaba mirando a nuestros equipos, pero nadie armó un escándalo. Incluso Port siguió como si fuera otro día de clase, que lo era para él. Solo que para nosotros fue diferente. Después de clase, continuamos con el día con la mayor normalidad posible, intentando sobre todo evitar merodear por zonas comunes y dirigiéndonos rápidamente a la siguiente clase. Aunque a medida que avanzábamos, se notaba cada vez más que la gente nos observaba.
La clase de PH estaba tranquila, pero para cuando llegamos a matemáticas, la gente empezó a hablar un poco más alto. Como si se hubieran acomodado lo suficiente como para creer que no podíamos oírlos. Para ser justos, no pude entender lo que decían la mayoría, pero no estaban siendo precisamente sutiles al señalar dónde estaba su atención, especialmente este equipo de 4 chicas. No las reconocí. Creo que eran uno de los equipos que vinieron al torneo. No parecían personas accesibles. Estaban cotilleando y señalándose, aunque principalmente a Pirra y Jaune, así que Ruby y yo no éramos las únicas que recibíamos atención no deseada. Para cuando llegó la hora de comer, empezábamos a reunir mucha más gente. Nadie se había atrevido a acercarse, pero la gente parecía estar más cerca de lo habitual. Como si esperaran a que alguien hiciera algo, siguiéndonos como una nube de moscas hasta entonces. No quiere decir que no tuvieran sus propias conversaciones y cosas así, probablemente sí. Pero parecía que les preocupaba estar cerca por alguna razón. El día continuó a un ritmo constante después de eso. La mayor parte del entrenamiento físico lo hicimos sin esfuerzo. Aunque quería seguir esforzándome, ahora que 450 kilos empezaban a ser un trabajo ligero, todos coincidimos en tomarnos un día de descanso después de todo lo ocurrido el fin de semana. Nos centramos principalmente en el entrenamiento cardiovascular y de agilidad, algo que no requería mucho esfuerzo, pero que aún así nos beneficiaría. Después de eso, solo nos quedaban unas pocas clases. Por desgracia, fue durante la penúltima cuando la situación finalmente llegó a un punto crítico. Ni siquiera fue por culpa de los estudiantes, pues fácilmente podría haber imaginado que con el tiempo se volverían demasiado curiosos para su propio bien. Acabábamos de instalarnos en la clase de Oblek cuando ocurrió. El hombre estaba completamente inmóvil a la cabeza de la clase, una proeza antinatural para él y completamente desconcertante, considerando que su estado normal haría reflexionar a los cazadores. Pero incluso mientras me hacía cosquillas a mi tep con respecto a esos cabrones, permaneció inmóvil, esperando a que todos en la clase encontraran sus asientos. Yo tampoco podía distinguir bien hacia dónde miraba. Sus gafas eran opacas, lo que dificultaba saber si podía ver a través de ellas, y mucho menos qué miraba. Pero supo claramente cuando todos estaban sentados, porque un momento después de que la última silla rozara el suelo, empezó a hablar. No con su tono habitual, recitando datos y minucias como una ametralladora desbocada. Cuando habló, su voz era tranquila, controlada. Mantenía la misma energía de siempre, pero era evidente que se esforzaba mucho por apuntar. Buenas tardes, estudiantes, dijo. Espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso, sin sorpresas ni imprevistos. Hubo un movimiento de sillas cuando la gente se giró para mirarme. Sin molestarme en mirarlos, fijé la mirada en Oblek y fui a abrir. Solo para que Weiss se me adelantara. ¿Entonces estás diciendo que la gente normalmente intenta escapar por Colesgate? Preguntó. Oblek la miró con curiosidad un momento, antes de sonreír con suficiencia. Bueno, no lo hacen. Podría decirse que fue uno de los muchos sucesos extraños de este fin de semana, señora. Schmee. Los acontecimientos recientes podrían hacer que parezca que algo así casi podría considerarse normal, pero le aseguro que, en general, son bastante inusuales. Una pequeña parte de mí quería desesperadamente denunciar las travesuras de Oblek. Sin embargo, esa misma parte notaba que casi todo lo que había vivido últimamente era prácticamente lo que yo consideraba normal a veces. Quizás simplemente me seguía como una nube negra. Cuando el último de la clase se sentó, Oblek finalmente comenzó a moverse. Pero seguía siendo extraño y contenido. Nada de movimientos rápidos, zancadas rápidas ni saltos repentinos por el frente del aula. Toda su energía habitual parecía estar concentrada en otra cosa. En cambio, caminaba con tranquilidad, recogiendo una tiza antes de dirigirse a la pizarra al frente del aula. Con ella, trazó una línea a lo largo de la pizarra, cubriéndola con ambos extremos. Volvió a mirar a la clase y continuó. Sin embargo, quizás sea un giro bastante oportuno. Creo que, aunque poco común, merece un descanso del curso habitual de estudio. Hoy nos centraremos en la actualidad y la historia más reciente. En concreto, en los orígenes de las regulaciones Stark, conocidas más informalmente como las leyes antijusticieros. Hubo un pequeño murmullo entre los demás estudiantes, y no pude evitar sentir que lo decían con cierta intención. Mis compañeros tampoco lo pasaron por alto, pues Blake y Weiss se esforzaban por parecer repentinamente distantes.
Aunque Ruby parecía estar intentando esconderse en su capucha y Jan seguía con aspecto desanimado, necesitaba hablar con ella de verdad. Aparte de ellos, nuestros amigos de JNPR no parecían demasiado preocupados, como debería ser, ya que no circulaban fotos suyas. Exceptuando a Jaune y Pirra, quienes, en todo caso, parecían aliviados de no estar bajo escrutinio por su pequeño flirteo. Empecemos por el principio, dijo Oleg, quien juraría que sonreía con suficiencia. Se giró hacia el tablero, haciendo una marca en el extremo izquierdo. Las primeras formas de la ley aparecieron poco después de la Gran Guerra. Tras el fin de las hostilidades abiertas, tanto soldados como cazadores regresaban a sus países de origen. La década de la guerra trajo consigo muchos cambios para Remnant, como todos saben. Muchos señalan que la revolución industrial global comenzó en los primeros días del conflicto. Además, muchos asentamientos se perdieron ante los Grimm y la batalla, el racionamiento se mantuvo vigente durante varios años, mientras se resolvían los problemas logísticos, y pasaría un tiempo antes de que las academias de cazadores se establecieran oficialmente. Una historia tan antigua como el tiempo, una guerra tan antigua como el crimen. En aquel entonces, los requisitos para convertirse en cazador eran mucho menos estrictos. Ser considerado un cazador oficial a menudo solo requería un examen escrito y una práctica consistente en una cacería exitosa. Muy distinto de los estándares actuales, pero aunque su simplicidad pueda parecer casi cómica, les aseguro que no lo era. Las cacerías de la época solían ser arduas y peligrosas de maneras que la mayoría no puede imaginar hoy. Cualquiera que haya leído la famosa, o mejor dicho, infame, Luna de Sangre del bandido Gales podría tener una idea. Oleg señaló el punto y se giró para observar la sala. Era fácil convertirse en cazador, pero mucho más difícil serlo de verdad. ¿No estaban haciendo una película sobre eso? Oí murmurar a uno de los estudiantes a mi alrededor. Aún así, me intrigó y escuché atentamente. Por ello, y dada la cantidad de soldados entrenados que regresaban del conflicto, muchos no veían la necesidad de, digamos, legitimar sus esfuerzos, continuó Oleg. Ahora, al regresar a casa, muchos de estos soldados se encontraban con que la situación era muy distinta a como la habían dejado. El racionamiento y la rápida industrialización provocados por el conflicto, así como la naturaleza general del frente interno, habían tenido repercusiones negativas en la población. La delincuencia, tanto organizada como aleatoria, proliferaba y estaba activa incluso en los lugares más inesperados. Las condiciones de vida se degradaban rápidamente, a lo que no contribuían las consecuencias inesperadas de las instalaciones de producción construidas a toda prisa y mal planificadas, necesarias para la guerra. Incluso con la guerra terminada, y muchos intentando respirar con tranquilidad, el miedo y el sufrimiento eran rampantes. Incluso después de terminar la lucha, el peligro seguía presente en gran parte del reino. O mejor dicho, en los reinos, ya que no se trataba de un problema aislado. Oleg se giró y marcó otro punto en la línea. Que alguien me diga, dijo. ¿Qué creen que ocurrirá cuando quienes llevan una década luchando en un conflicto sangriento regresen a casa y descubran que ese mismo conflicto los ha dominado? El aula permaneció en un silencio sepulcral durante un largo rato. Casi como si nadie quisiera decirlo, porque parecía obvio. Pero esa misma respuesta obvia era, en una sociedad educada, aparentemente la equivocada. Finalmente, sin embargo, alguien ofreció una respuesta. ¿Empiezan a pelear de nuevo?, preguntó un muchacho de aspecto delgado. Exactamente. Asintió Oleg, golpeando el tablero. Aunque no todos los soldados que regresaban tomaron las armas de inmediato, muchos sí lo hicieron. Es comprensible que, tras pasar tanto tiempo luchando, estos hombres y mujeres no quisieran volver a ver más combates. Sin embargo, hubo quienes sintieron la obligación de hacerlo, por todo aquello por lo que habían luchado. En respuesta a la delincuencia desenfrenada y la desolación que se había infiltrado en sus hogares, muchos de estos soldados que regresaban volvieron a las armas. Formaron sus propios grupos de vigilancia privados, realizaron cacerías sin registro y campañas contra los Grimm. En efecto, comenzaron a librar una guerra no autorizada contra lo que consideraban la corrupción que infestaba sus hogares. Asentí mientras seguía escuchando. Mucho me sonaba inquietantemente familiar. Si bien esta respuesta inicial contó con cierta aprobación pública, con el tiempo la opinión comenzó a cambiar. A pesar del carácter altruista de las acciones de los soldados, muchos seguían sin desear que la guerra llegara a sus calles. No había una forma rápida de revertir una década de daños. Oleg marcó otro punto en la línea. En Vale, esto llegó a su punto álgido tras el gran incendio de Bomori.
durante el cual, casi una quinta parte del espacio amurallado del reino quedó destruido, con miles de desplazados o muertos en el incendio. ¿Cuánto de eso se debió a las condiciones de vida de la época, en comparación con la destrucción real del incendio? Pregunté. Sin dudarlo, Oleg respondió a mi pregunta. Eso es, en realidad, un tema de debate. Si bien se perdieron muchas vidas debido al incendio, también está bien documentado que gran parte de la infraestructura de la época quedó abandonada. Sumado a las malas condiciones de vida y la normativa más laxa de la época, es difícil determinar qué factores contribuyeron más a la destrucción que finalmente siguió. ¿Puedo continuar, señor? 6. Por favor, dije, haciendo un gesto con la mano. Tengo mucha curiosidad sobre este tema. No me cabe duda, respondió Oleg. Ahora, como resultado del incendio, el malestar público alcanzó un punto crítico. A pesar del tumulto de la década anterior, se tomaron aún con menos agrado la destrucción y los peligros imprudentes. Tras esta protesta, el recién formado Consejo del Valle se enfrentó a su primera prueba de autoridad: resolver debidamente la falta de autoridad judicial dentro de sus muros. Oleg se movió repentinamente por la sala, la primera vez que se movía tan rápido durante toda la conferencia. A un lado, cogió un libro viejo y bastante grueso. El resultado, presentado por el concejal homónimo, se conocería como la Ley Baum. La ley tenía múltiples facetas, desde la correcta aplicación de la ley hasta las sanciones, pero el meollo de la legislación residía en la intención de su contenido. Es decir, acabar con los diversos grupos de vigilancia y los cazadores sin licencia, aunque con el pretexto de que permitirles operar sin supervisión podría convertirlos en una turba rebelde y alborotadora. Una opinión que en más de una ocasión había demostrado tener cierto fundamento. Tenía sentido, los grupos grandes de personas y las emociones fuertes tendían a nublar el juicio en las circunstancias adecuadas. Sin embargo, esto le permitió al Consejo desviar esos mismos grupos de vigilancia y vigilantes a funciones más oficiales, dijo Oleg, marcando una vez más otro punto en la pizarra, lo que yo entendía como su cronología metafórica. A juzgar por su experiencia y esfuerzo, muchos de estos justicieros tuvieron la oportunidad de realizar pruebas para convertirse en cazadores oficiales o integrarse en la Guardia del Reino, predecesora del Instituto Policial moderno. Ahora, con el respaldo de la autoridad oficial, los recién nombrados guardias y cazadores sentaron las bases del trabajo policial actual, además de ayudar a establecer las doctrinas iniciales de Beacon. Juntos, aunque no de forma rápida ni limpia, la reforma se abrió paso por el reino. Las reformas sociales cobraron impulso y la reconstrucción pudo llevarse a cabo en condiciones más equitativas que en la última década. Los índices de delincuencia disminuyeron y muchas de las bandas organizadas pasaron a la clandestinidad o fueron expulsadas directamente del reino. Algunas de ellas serían absorbidas por clanes de bandidos y saqueadores en las fronteras exteriores. Si la historia terminara ahí, se podría decir que las cosas eran casi idílicas. Porque las palabras idílico e historia a menudo se mezclan como el whisky y el medex. Naturalmente, como esto no es el final, la situación siguió evolucionando con el paso de los años, continuó Oleg, tras un instante. De nuevo, marcó la línea de tiempo. Aunque la delincuencia disminuyó notablemente en todo el reino, no desapareció por completo. Quienes sobrevivieron a las reformas aprendieron de ellas y aprendieron a sortearlas. La siguiente ley importante fue la ley Wheaton. Oleg continuó dando conferencias sobre las diversas leyes y cambios sociales que se produjeron en las décadas anteriores. La mayoría de los cuales se desarrollaron de forma casi rítmica, incluso rimando. Se introducían leyes, la delincuencia retrocedía, resurgía, surgían nuevas protestas, la gente se resistía y se introducían más leyes para perpetuar el ciclo. Sin abordar del todo el problema de fondo, pero al mismo tiempo impidiendo que el caos se arraigara permanentemente. La mayoría de los detalles se perdieron mientras continuaba, aunque intenté seguir lo que pude. Diversas leyes de importación, prácticas laborales, toques de queda, ordenanzas y una letanía de jerga legal que equivalía a una venda sobre una herida de bala. A pesar de mi evidente parcialidad, pude ver ambos lados. «Es raro», dijo Ruby suavemente. «¿Qué es?», pregunté de vuelta. «Lo que dijo sobre el regreso de todos los soldados a casa», respondió Ruby, mirándome brevemente, «se parecía un poco a lo que dijiste en la prisión». Me encogí de hombros. «No es nada especial, solo un sentimiento universal, creo. El deseo de no ser impotente ante las circunstancias. Ayuda a que la historia tenga una curiosa forma de rimar consigo misma. ¿Crees que eso es lo que está pasando ahora mismo?».
Preguntó Ruby con un tono un poco más serio. No le respondí por un momento, sino que me recosté en mi silla. Si la historia seguía rimando consigo misma, entonces era seguro decir que simplemente seguíamos atrapados en el ciclo. Pero, bueno, ¿quién puede decir que era así? Por lo que sabía, no era historiador. Podía ver algunas conexiones, ver cómo los engranajes del gran molino lo molían todo hasta convertirlo en polvo fino. Pero otras veces era difícil saberlo. Sin embargo, teníamos a alguien que podría saberlo. «Hola, profesor Oblek», grité. «Doctor», replicó Oblek, levantando un dedo con cierta intención mientras miraba el tablero. Tras un momento y otra marca, se giró para mirarme, con la luz reflejándose en sus enormes gafas. «Sí, señor 6. Si bien entiendo el rumbo de esta conferencia, tengo una pregunta», dije, inclinándome hacia la mesa de mi equipo. Cada una de estas leyes y actos legales parece seguir un patrón. Un aumento de la delincuencia, una reacción violenta de las autoridades y luego una decisión judicial del Consejo. Es más o menos lo habitual, ¿verdad? Una simplificación excesiva, pero sí, coincidió Oblek. Esa no parece la pregunta adecuada. No lo es, asentí. Mi pregunta es, ¿por qué no parece ser así hoy en día? Oblek me miró con una ceja arqueada, pero me permitió seguir explicando. Yo era el estudiante que buscaba una respuesta. Le correspondía compartir todo su conocimiento con alguien como yo. Parece que la opinión popular hoy en día es que la respuesta de la policía a la situación con el colmillo blanco en Vale ha sido bastante mediocre, continué. Tanto, que ha habido numerosos informes sobre justicieros desquiciados que corren por Vale como si fuera el fin de la Gran Guerra. ¿Desquiciada? Escuché a Nora preguntar. Sin dudarlo, estiré la cabeza hacia atrás para mirarla. Andan por ahí con máscaras y se llaman a sí mismos con nombres ridículos como Caperucita Roja. ¿Te parecen cuerdos? Ese pequeño comentario despectivo provocó una pequeña risa entre dientes en la clase. Lo cual fue bueno, pues les quitó un poco la tensión. Lo que quiero decir, dije, volviendo a mirar a Oblek, es que si todo funcionaba como parecía, como lo has descrito, eso no debería haber sucedido. La policía debería haber tenido los recursos para manejarlo, y de no ser así, debería haber suficientes cazadores entrenados disponibles para ayudar a remediar la situación. Como ese no es el caso, claramente algo salió mal en alguna parte. Oblek incluso resopló una risita. Para decirlo suavemente, sí, se movió al final de la línea temporal. Centrémonos en eventos más recientes, en particular uno importante que ocurrió hace unas 2 décadas, Oblek rió para sí mismo. Cuesta creer que haya pasado tanto tiempo, estaba sentado donde están todos ustedes ahora cuando sucedió. Oblek regresó al frente de la sala, marcando la línea temporal de nuevo. Para entonces, las leyes llevaban décadas vigentes y se habían revisado en múltiples ocasiones, adaptándose cada vez a las condiciones cambiantes del reino. Se definieron con más detalle los permisos y prohibiciones de los cazadores, se establecieron las consecuencias y su estatus judicial se sometió a un escrutinio constante. Sin embargo, en su forma más básica, los cazadores podían recibir autorización oficial para patrullar el reino e intervenir según fuera necesario. No obstante, el sistema no carecía de detractores y críticos, muchos de los cuales citaban la naturaleza de permitir que los cazadores actuaran con tanta impunidad legal. En más de una ocasión se informó que los cazadores que patrullaban preferían prescindir de muchos de los pasos necesarios en materia de investigaciones y detenciones legales, lo que evocaba los inicios y los grupos de vigilancia. Asentí y comprendí el sentimiento. Si los cazadores en cuestión no hubieran actuado con diligencia durante una investigación, estarían derribando la puerta de la persona equivocada. A partir de ahí, la línea entre cazador y soldado raso se haría cada vez más delgada. Desafortunadamente, todo esto llegó a su punto álgido durante mi segundo año como estudiante en esta academia, continuó Oblek. A pesar de los esfuerzos tanto de los cazadores como de la policía, se produjo un notable aumento de la delincuencia violenta en la región. Los análisis modernos muestran que probablemente se debió a que las arañas Mistral trabajaban en connivencia con otras bandas que ya existían en Vale en aquel entonces, como los ratones ciegos y las ovejas negras, nombres que, ahora me doy cuenta, ninguno de ustedes conocerá, ya que fueron absorbidos por la familia Shion hace algún tiempo. Oblek frunció los labios pensativo un momento antes de continuar. En cualquier caso, entre estos diversos grupos, la coordinación y la organización comenzaron a regresar al submundo criminal de Vale. Tras casi un siglo de control, comenzaron a aparecer grietas en los cimientos de las prácticas policiales del reino.
A esto le siguió un mayor impulso para hacer algo al respecto, ya que la historia exigía una segunda vuelta, por así decirlo. Desafortunadamente, el destino no fue tan justo la segunda vez. Oleg volvió a revisar la línea temporal, pero esta vez se desvió de su marca de conteo más reciente. Garabateó un nombre en su lugar. Incidente de la bóveda. Fue durante esta época de aumento de la delincuencia que algunos de mis compañeros, amigos cercanos, decidieron intervenir. Comenzaron a rastrear los incidentes y crímenes, investigando asuntos en su tiempo libre mientras intentaban dar los primeros pasos hacia sus futuras carreras. Recuerdo estar sentado con ellos, hablando de su investigación, de los avances que estaban haciendo. Justo hasta el día en que todo les salió mal. Oleg se giró para encarar a la clase. Las arañas habían orquestado un robo a las principales instituciones financieras de Vale. Sus bóvedas y arcas estaban llenas no solo de gravámenes, sino también de bonos e información financiera de muchos de los líderes industriales y comerciales del reino. Al parecer, habían hecho bien su tarea y decidieron atacar el mismo día en que se acababan de cerrar numerosas transacciones de alto rendimiento entre Atlas y Vale. Muchas relacionadas con la construcción y el mantenimiento del CCT. Mis compañeros se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y actuaron para detenerlo. Los labios de Oleg se curvaron en una sonrisa triste. Pero cometieron un grave error. Nunca se molestaron en informar a las autoridades de lo que estaba sucediendo. Un paso clave para las leyes de la época era asegurar que toda la información se registrara y rastreara adecuadamente. Asentí, mientras el resto de la clase permanecía absorto en silencio. Por fin les presentaban un jugoso fragmento de historia, y tenían buenas razones para estar escuchando. Todo lo que pudo haber salido mal para mis compañeros, salió mal. Casi les costó la vida, al menos, continuó Oleg. Al final, las arañas lograron superarlos y vaciaron toda la bóveda. Aunque no sé cómo lo lograron, nadie lo sabe, lograron desaparecer con sus ganancias ilícitas. Peor aún, para mis amigos, lograron atraparlos dentro de la bóveda. Solo para luego llamar a la policía y prácticamente culparlos por todo. Sentí un sabor amargo en la boca. Una trampa como nunca antes había oído. A partir de ahí, todo quedó registrado, dijo Oleg, negando con la cabeza. Mis amigos fueron arrestados, procesados y juzgados. Finalmente, se les declaró inocentes y se les permitió volver a sus estudios. Pero las consecuencias del suceso no fueron fáciles de olvidar, ni tampoco fue fácil, al principio, para mis amigos retomar sus vidas normales. Todo el incidente echó leña al fuego que los críticos de la ley habían estado avivando, y se desató en un rugido de indignación. Si el cambio no se vislumbraba ya, lo fue después de semejante suceso. El rostro de Oleg se torció en una mueca, al recordarlo con cierta mezquindad. Lo que siguió sería el comienzo de lo que se llamaría, con un tono bastante mezquino, las regulaciones Stark. La derogación total de la ley de casi un siglo de antigüedad y la transformación de los sistemas que había contribuido a crear. Bajo las nuevas regulaciones, el papel de los cazadores y los faros en las patrullas de Vale se vio mucho más restringido. Oleg se apartó de la pizarra y se dirigió a su escritorio, organizando brevemente algunos papeles apilados. Tanto como cualquiera podría organizar la magnitud de semejante desorden. No fue tanto una prohibición, sino la introducción de nuevas prácticas y pasos obligatorios, muchos de los cuales hicieron que la práctica de patrullar fuera prohibitiva solo por el tiempo requerido, en comparación con aceptar misiones orientadas más allá de las fronteras del reino. De ninguna de las cuales estoy obligado a informarles. Se supone que cualquier cazador que decida dedicarse a las patrullas de la ciudad aprenderá los pasos por su cuenta o se unirá al departamento de policía. Había algo extraño en el tono de Oleg que no pude identificar. No supe si era molestia, ira, amargura o alguna emoción similar. Francamente, todo habría sido aplicable a una afrenta tan terrible a lo que debería haber sido una práctica común. Incluso si se hubieran establecido medidas claras sobre cómo los cazadores debían patrullar el reino, imponer sanciones extremas no era una aplicación adecuada. Olía más a gente que se llenaba los bolsillos con la cantidad justa de dinero y no le gustaba que alguien pudiera interferir con eso. Pero sabía dónde encontrar las arañas, si tenía la menor idea de empezar a cambiar eso. ¿Qué les pasó?, preguntó Ruby, alejándose lentamente de la capucha. A tus compañeros, quiero decir. Oleg sonrió suavemente. A pesar de las circunstancias y sus repercusiones, mis amigos salieron adelante, señora. Rose, respondió. Sus nombres no importan, y se mantuvieron al margen de las noticias en su momento para evitar escándalos.
Quizás algo que nos vendría bien hoy, sin embargo, todos, por lo que sé, han tenido vidas bastante plenas y carreras exitosas. Oleg rió entre dientes. Incluso he tenido el placer de enseñar a sus hijos, en alguna ocasión. Rubia asintió ante su respuesta, luego se sentó en silencio y pensativo mientras Oleg reanudaba su curso. Si bien no siempre influye en el papel activo que los cazadores desempeñan en la seguridad del reino, es algo que muchos de ustedes deberían observar, más allá de esta aula, continuó Oleg. No solemos reflexionar sobre las causas de la situación actual, sobre todo cuando no se relacionan con las situaciones inmediatas en las que muchos de ustedes se encontrarán. Pero lo que no puede ayudar en el presente, aún puede tener un impacto en el futuro. Muchos de ustedes quizá desconocían las leyes vigentes que dificultaban tanto patrullar el valle. Me pregunto si ciertas personas también lo sabían. A pesar de las numerosas miradas que sentía, no me inmuté. Lo único que habría conseguido con saber de las leyes era cambiar de ropa más a menudo. Harían bien en aprender de la historia siempre que puedan, dijo Oleg, volviéndose hacia la pizarra. La única manera de cambiar el futuro de forma significativa es comprender qué nos ha traído hasta aquí, para que así podamos cambiar el futuro que tenemos ante nosotros. Ser cazador conlleva muchas preocupaciones diferentes para muchas personas, pero el futuro es algo muy importante para todos. Ahora bien, como decía, la clase con Oleg transcurrió tranquilamente desde entonces. No sentí mucha necesidad de interrumpirlo más, y estuve dispuesto a escucharlo hablar sobre el asunto. Agradecí tener una idea de la situación en torno a las fricciones entre los cazadores y las autoridades, y esto demostró una vez más que la burocracia lo arruina todo. Sobre todo si recibe sobornos para hacerlo. Normalmente, al terminar la escuela, me mandaban a ayudar a la profesora Peach con el mantenimiento del jardín, lo cual era lo más parecido a un respiro de mis quehaceres nocturnos. Sin embargo, gracias a los edictos de Ozpin, eso tendría que quedar en segundo plano por el futuro próximo. Seguiría tomándome el tiempo para asegurarme de que mi jardín estuviera bien cuidado, pero tendría que centrar mis preocupaciones en otras cosas. Que, al parecer, iba a ser la gran fiesta de todo Beacon. No tenía ni idea de por qué estaba en manos de estudiantes. Al terminar las clases, mi amigo y yo encontramos Pfui y nos mudamos a un lugar más tranquilo. Lo cual resultó mucho más sencillo cuando ellos también nos buscaban. Recorrimos los pasillos en busca de un aula que pudiéramos reservar. Pero, como eso resultó irrelevante, optamos por ir al taller. Para entonces, la mayoría de los estudiantes que no estaban en clase ni estudiando ya habían continuado con su jornada. Muchos no tenían motivos para quedarse en el taller, a menos que tuvieran que hacer reparaciones importantes a sus equipos. Como la mayoría de la gente no manejaba sus herramientas con tanta rudeza como yo, nos dejaron prácticamente solos. Lo cual era bueno, todos necesitábamos la oportunidad de darle una limpieza a fondo a nuestras armas después de los eventos del fin de semana, y cuanto más pudiéramos hacer con antelación, mejor. ¿Qué nos perdimos?, preguntó Coco, colocando las piezas de su ametralladora, Gianduja, creo que la llamó una vez. Nos arrastran un día y, de repente, los muelles parecen estar explotando. Ganamos, dije, mientras volvía a montar el portafusil de mi escopeta de palanca. Creo que eso lo resume todo. Cerré el cajón de mecanismos de golpe y lo activé. Parecía limpio y funcional. Lo cual era bueno, necesitaba concentrarme en algo más. Parece que hubo algo más, dijo Yapsu con voz temblorosa. Detalles, amigo, estuvimos en vigilancia casi todo el día de ayer. No fue muy diferente para nosotros, dijo Ruby, comprobando el cerrojo de Crescent Rose. De hecho, pasamos casi todo el día de ayer revisando los últimos lugares que aún no habíamos revisado. Encontramos el colmillo blanco justo una hora antes de irnos. ¿Entonces tu plan era destruir los muelles?, preguntó Velvet, claramente confundida por la línea de pensamiento. Me hubiera gustado que la policía o Atlas lo hicieran mejor, gruñí, dejando mi escopeta a un lado. Lo máximo que podrían haber intentado hacer de otra manera era seguir al colmillo blanco a donde quiera que se dirigieran fuera de Vale. Lo cual probablemente no habría dado mejores resultados si el colmillo blanco se hubiera dado cuenta. Tampoco es como lo habíamos planeado. Además, casi todo sigue ahí, dijo Ruby, antes de bajar la voz. Solo que no está de una pieza. ¿Fue como lo que pasó en la prisión?, preguntó Velvet. ¿Se separaron? ¿Cómo lo hicieron? Nos coordinamos bastante bien, la verdad, dijo Pirra, ofreciéndose a explicar mientras extraía el cañón de su rifle de la culata, limpiando ambos.
Tuvimos que dividirnos, pero logramos mantenernos coordinados durante buena parte del proceso. Ruby, Waze y Nora tenían la tarea de impedir que el colmillo blanco se fuera con los cabezas de toro. Lo cual hicimos, dijo Nora con voz alegre, antes de mirar a Ruby. ¿Qué era eso que estaban haciendo tú y Waze? Era como si le estuvieran disparando láseres. Moví la cabeza hacia Waze y Ruby con curiosidad. Me había perdido el inicio de la pelea, así que eso era una novedad para mí. Fue un experimento con mi semblanza, respondió Waze, sosteniendo el enorme cilindro de su arma con ambas manos, haciéndolo girar mientras observaba el cañón de cada una. Después de lo que pasó en la prisión, he decidido intentar ampliar mis capacidades con mi semblanza. Fue una grata sorpresa. ¿Qué hiciste exactamente?, pregunté. Waze iba a responder, pero se detuvo al mirar a Klee. Le dio vueltas a la idea un momento, antes de sonreír para sí misma y responder, secreto comercial. Lo cual, aunque fue una mala educación, no me sorprendió. Se suponía que era común guardarse algunos aspectos de la lucha. Incluso estando entre amigos, ella no sería la única que no compartiera información clave. No esperaba que ninguno mencionara que llevaba en secreto una servoarmadura. El resto se redujo a un tiroteo masivo entre nosotros, el colmillo blanco y los robots gigantes que traían, terminé. Nos mantuvimos unidos bastante bien. Jaune incluso sobrevivió a la explosión, lo miré. ¿Cómo te sientes, por cierto? Jaune me hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras seguía trabajando. No había mencionado haber sobrevivido al cañonazo desde que nos vimos esta mañana, así que supuse que estaba bien. Pero mejor preguntar que no. ¿Y ahora qué les pasa, chicos?, preguntó Coco, aparentemente ignorando la última mitad de mi frase, y cogiendo uno de los cañones de su ametralladora antes de apuntar el cañón. El colmillo blanco no va a quedarse después de todo esto. Lo resolveremos, le dije. Los recientes acontecimientos nos impedirán hacer nada en Vale que implique llamar la atención, pero eso no los detendrá. Tendremos que estar atentos, pero pronto volverán a aparecer. Esperamos estar listos para cuando lo hagan. Esperemos que no sea demasiado pronto, se quejó Waze. Me gustaría tener la oportunidad de reabastecerme de Dust y probar otras cosas. Mientras dejaba mi escopeta a un lado, tomé el rifle de Clark y comencé a desmontarlo. De acuerdo, después de lo de anoche, tendré que dedicarle tiempo a averiguar dónde conseguiré pólvora. Tampoco tenemos mucho tiempo libre, dijo Coco. Esperábamos salir pronto para nuestra misión de campo, pero regresar a tiempo para organizar el baile. Ahora tenemos que ayudarte a preparar algo de lo que ni siquiera formaremos parte. Los problemas de ser un joven responsable, dije. Con gusto te lo cambio, nunca me han gustado las fiestas grandes. Nunca lo hubiera imaginado, dijo Coco, tan seca que bien podría haber estado escupiendo arena. Ya que todos vamos a ayudar con esto, ¿qué planeamos?, preguntó Jaune, afilando su espada. ¿No suelen tener los bailes algún tema? ¿Podemos hacer una fiesta en la playa?, preguntó Nora, haciendo girar el cilindro de su lanzagranadas. Tengo muchas ganas de ir a la playa, todavía no lo hemos hecho. Creo que sería mejor reservarlo para la playa, respondió Yapsu. En otra ocasión, quizás cuando no nos estemos metiendo en líos, tarareó Velvet. Con el festival y el torneo de Vital acercándose, lo que queda del verano probablemente se acabe en un abrir y cerrar de ojos. Todavía falta un mes más o menos para que termine, dijo Ruby. Quizás podríamos planear un viaje a casa de Patch después del baile, cuando todos regresen. Sí, asentí, dándole vueltas a la idea. Solo falta un mes. En realidad, no me molestaba la idea. Sería genial disfrutar del océano con más calma, por una vez. Pero también implicaría tener que quedarme encerrado un mes más, sin hacer ningún otro esfuerzo por volver a casa. No iba a aguarles el ánimo con esos pensamientos, pero sabía que no podía permitirme distraerme más. Al menos, no más de lo que ya lo había hecho. Intentemos centrarnos en el baile, por favor, dijo Waze, retomando la conversación. Apenas tenemos un tema elegido, y mucho menos una idea de todo lo que necesitaremos para hacerlo realidad. ¿Qué tal una lucha danza?, sugirió Ruby, desprendiendo uno de los segmentos de la espada de Crescent Rose para afilarlo. Podría ser divertido. Waze no se dignó a responderle a nuestra querida líder. Aunque todos los demás en la mesa la miraron como si le faltara un tornillo. ¿Un baile de lucha?, preguntó Velvet. Como si se supusiera que peleáramos sin parar entre canciones o algo así. Más o menos, ¿sí?, dijo Ruby alegremente y con una sonrisa igualmente inconsciente en su rostro. No, dijo Coco, negando con la cabeza. Simplemente, no.
La sonrisa de Ruby se transformó en uno de esos pucheros que la hacían derretir vigas de acero. ¿Qué? Pero es tan bueno. Simplemente no entiendes mi visión. De todos los bailes que he hecho, nunca pensé que se pudiera mejorar con disparos, dije sin alegría, mientras le quitaba la empuñadura del rifle a Clark, con cuidado de que las abrazaderas que la sujetaban no se aflojaran. A menos que me dieran otro golpe en la cabeza, al menos. Ruby me gruñó y se llevó su placa de metal a la mesa de molienda, murmurando en voz baja todo el camino. De hecho, ya teníamos buena parte del plan preparado, respondió Coco, haciendo un gesto casual con la mano. Algo formal, elegante, clásico. Chicos de traje y chicas de vestido, serpentinas, globos, candelabros y música en vivo. El salón de baile ya está cubierto. El salón que usan los de primer año la noche anterior a la iniciación también lo es. Creo que originalmente era solo un salón de baile cuando Beacon abrió sus puertas. Solo tenemos que pedirle la información a Ozpin. Clásica, pretenciosa, de etiqueta, dije, estirando la cabeza hacia Weiss. Creo que conoce a ese tipo. Con bastante reticencia, respondió Weiss, poniendo los ojos en blanco. Las únicas veces que podía asistir era cuando mi padre era el anfitrión o se trataba de un evento benéfico. Pude ver las comillas alrededor de caridad. ¿De quién es el beneficio, normalmente? Preguntó Yapsu. La Fundación Gele para Trabajadores de Minas y Polvo, respondió Weiss, frunciendo ligeramente el ceño. Todos los Phi miraron a Weiss desconcertados. Velvet frunció el ceño. ¿Tu padre no es? Sí, respondió Weiss simplemente. ¿A alguien le llegan realmente las ganancias? Añadió. No tengo ni la menor idea, resopló Weiss, casi con tono resignado. Un par de monedas de madera, quizá, dije, desencajando el cañón del cajón de mecanismos del rifle de Clark. El ánima parecía limpia, quizá con un poco de suciedad en el estriado, nada que no pudiera quitarse con un cepillo de alambre. ¿Qué es de madera? Preguntó Coco. Una moneda de 5 centavos, dije, intentando disimular mi pequeño error. Es una jerga antigua para referirse a ser estafado por falsificadores de mala calidad, digo que su viejo es un cabrón. Coco se encogió de hombros. No lo conozco, así que no puedo juzgar. Pero te tomaremos la palabra. Pero si se parece en algo a lo que pienso, pues sí. Un evento de etiqueta, me miró por encima de las gafas de sol. Menos chalecos antibalas y cascos. Que sepas que arraso con casi todo lo que me pongo, repliqué. Lo que provocó una risa incómoda de mis amigos. Creo que era la primera vez que alguno se reía de un juego de palabras. Excepto Jan, que no se rió en absoluto. Simplemente no le veo sentido a usar traje la mayor parte del tiempo. ¿Cómo lo logramos? Preguntó Ren. Excluyendo a la compañía actual, los materiales van a costar mucho y no tenemos mucho tiempo para organizarlo todo. No creo que acepten masajes de espalda ni panqueques como pago tampoco, dijo Nora alegremente. No, no lo hacen, dijo Velvet, confundida por la declaración de Nora. Pero tampoco necesitan hacerlo. Hay un pequeño fondo reservado para asegurar que el baile se financie cada año. Es parte de la razón por la que Ozpin quiere que todo se presente por escrito, para que podamos hacer solicitudes oficiales y controlar cuánto gastamos. Sin contar cualquier gasto que queramos incluir de nuestro bolsillo que podría ser rechazado oficialmente. ¿Cómo qué? ¿Gastos médicos para quien se quede atrapado en el foso de combate demasiado tiempo? Pregunté, mirando de reojo a Ruby. Por ejemplo, sí, asintió Velvet, sonriendo mientras terminaba de ajustar su cámara. ¿Y cuál es el primer paso? Preguntó Jaune. ¿Ya tenemos que empezar a hacer una lista de todo lo que necesitamos? El primer paso será limpiar el salón de baile, dijo Yapsu. Lo cierran con llave después de la iniciación, así que debemos asegurarnos de que esté en condiciones de uso antes de preocuparnos por la decoración. Ya habíamos presentado la documentación inicial antes de que todo sucediera, añadió Velvet. Esperábamos haber terminado nuestra misión y regresar a tiempo para preparar todo. Como eso no está sucediendo ahora, al menos podemos asegurarnos de que todos sepan lo que debe suceder. Entonces, cuando terminemos aquí, ¿vamos a hacer más tareas domésticas? Pregunté, mientras volvía a armar el rifle de Clark. Joy. Oye, es mejor que hacerlo solo, replicó Coco. Si esto no hubiera pasado, habríamos tenido que limpiarlo los 4 solos. Al menos ahora somos 3 equipos en lugar de 1. Ella no entendió que tenían que ser nuestros equipos, aunque probablemente lo sabía y decidió ignorarlo. Ruby regresó con su hoja recién afilada y la reinsertó en Crescent Rose, antes de fijarla en su lugar.
Con un movimiento, la envainó y la apoyó sobre la mesa. Observé los nuevos arañazos y marcas en el armazón, fruto de su uso reciente. Todo superficial, posiblemente fácil de arreglar o pulir, pero Ruby parecía contenta con dejarlo como estaba por ahora. Un poco de personalidad extra nunca le viene mal a un arma. Después de cargar el rifle de Clark varias veces, lo dejé a un lado y saqué mi granada de agua. A pesar de que me había quedado sin munición, sabía que no debía dejarlo sucio después de usarlo. Era una buena forma de que se oxidara. Supongo que nos iremos después de que hayas terminado de limpiar todo, dijo Coco, mirándome. No escuché ninguna queja cuando lo usaban, respondí. Me gustaría seguir usándolo si puedo, sobre todo considerando que ahora tengo que preocuparme por recargar más munición, conseguir pólvora, hacer reparaciones, recoger mi plumero de repuesto de Biff, y aún tengo más armas que limpiar. Sin añadir nada nuevo de Ozpin. También tenemos el taller mañana, y solo faltan unos días para irnos, chaval, dijo Coco, reclinándose en su silla. Nos guste o no, tenemos cosas que hacer. Eso puede esperar hasta mañana. Es fácil para ti decirlo, respondí. Sé que la lista que acabo de recitar puede parecer simple, pero es tan compleja como preparar el baile, y estoy ayudando con ambas cosas en mi tiempo libre. Dame 5 minutos para terminar esta. Todavía tengo otra arma que desarmar y limpiar, pero será la que más tiempo me llevará. La guardo para mañana, además de la infinidad de reparaciones que tengo que hacer. Como reensamblar el cowpuncher o examinar los daños del T-51. Todavía parecía funcional, pero no lo volvería a usar hasta que tuviera tiempo de desarmarlo a fondo. ¿Viene con que por fin podamos ver qué más guardas en tu casillero? Preguntó Nora con entusiasmo. Porque todos tenemos preguntas, amigo. A estas alturas, no creo que tengas que preocuparte por ver nada más en mi casillero, le dije. Ya viste lo más grande que tenía guardado para una emergencia. Todo lo demás debería parecerte casi normal en comparación. ¿Cómo pudiste cargar con todo esto? Preguntó Weiss. Con lo grande que es, no deberías haber podido. ¿Qué tan grande es qué? Preguntó Velvet, recordándoles con inocencia que intentaban tener esta conversación frente a un público indeseado. Solo unas cuantas cosas extra, dije, inspeccionando mi agua. Pásate mañana y probablemente puedas echarles un vistazo antes de volver al entrenamiento. Velvet asintió, mientras mis amigas me miraban brevemente. Ruby me observaba fijamente, casi escrutándome. Me di cuenta de que no iba a dejarlo pasar, lo que probablemente significaba que ya había elegido el tema de la cena de esa noche. Cumpliendo mi palabra, la limpieza y el desmontaje fueron lo más breves posible y lo terminé en 5 minutos. No quedó impecable, pero me llevé la peor parte. Y eso tendría que bastar, ya que aún necesitaba conseguir más granadas, algo que sabía que de otra manera no podría hacer por mi cuenta. Al menos por el momento. Volví a armar el agua y lo coloqué frente a mí. Coco arqueó una ceja mientras lo hacía. ¿Feliz?, preguntó ella. Bastante contento, asentí, recogiendo todo. Dejemos esto y pongámonos manos a la obra entonces, ya que tenemos un tiempo limitado de luz natural. Guardé mis armas con cuidado en sus lugares en mi casillero, teniendo en cuenta lo apretujadas que estaban. Los demás ya habían guardado sus cosas y esperaban en el pasillo a que los alcanzara. Al menos la mayoría de ellos lo eran. Desde la esquina, cerca de mi casillero, escuché el leve ruido de pasos. Sé que estás ahí, Ruby, grité. Deja de fisgonear o le diré a tu padre que te quedas mirando a los chicos en el vestuario. Se oyó un leve sonido de pasos que se alejaban, lo que me hizo reír mientras terminaba de guardar mis cosas para el día.